Bien, iniciamos la grabación. Decíamos entonces, se realiza una primera evaluación de gran alcance, lo que serían, bueno, varias, pero las más trascendentales para México, Planea y PISA, que decíamos no reflejan el desempeño académico del alumnado. Incluso las críticas se dan en el sentido de institucional, o sea, gente que pertenece al gobierno, gente que está en la iniciativa privada, diversas instituciones, universidades públicas y privadas, que nos hablan de eso, que realmente no hay una muestra clara sobre el desempeño académico de los alumnos, dado todos los vicios que encontramos posteriormente en esos resultados de PISA, pero sí van a evidenciar esas profundas brechas estructurales de nuestro sistema educativo, recordándonos que evaluar también implica transformar, como diría uno de... Surge en ese momento, bueno, ya se implementaba desde el 2005, ahí hablamos de los primeros pasos que iba a hacer el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que encontramos en varios países y que entre el directivo, el último directivo que mencionaba el doctor, ay, se me fue el nombre, después de la doctora Merkel entra él, voy a recordarlo, pero él mencionaba que quizá el error primordial en el cual había incurrido la, el Instituto Nacional era evaluar a los docentes, porque recordemos que ahí viene un problema muy fuerte donde se le denomina este tipo de evaluación que realiza el sistema educativo a través del servicio profesional docente, es principalmente todo el foco de atención va hacia las profesoras y profesores de educación básica y media superior, quienes se ven obligados a evaluarse, tanto en la cuestión, sobre todo se hace eso, énfasis en que conozca la normativa, el reglamento, realiza una planeación y no hay una evaluación sobre su forma de impartir clases. Es uno de los primeros grandes deficiencias de ese tipo de evaluación que se lleva a cabo a través del INEE. Y también empezaba a darse una crítica por parte de los sindicatos, el gran sindicato representante del magisterio, quienes consideran pues, que se está haciendo un tipo de evaluación de carácter punitivo, como los van a decir, y bueno, a raíz de esto empieza a manejar que se va a hacer una evaluación de gran calado, de gran alcance, para conocer las condiciones materiales, también las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y sus centros escolares, y sin dejar de mencionar el sistema de evaluación docente que se está implementando hasta ese momento. Bueno, hablando de estos primeros empujes que lleva a cabo la reforma, que mencionamos que es una de las eh, aspectos previos que se consideran a esa gran reforma educativa del 2012, es considerar este sistema de evaluaciones de gran alcance para conocer qué tanto eh, este, haya de avance o retroceso en el desempeño académico de los alumnos. Vamos a ver también otro de los aspectos primordiales de esta política, que se habla de unos incentivos de carácter magisterial que va a evaluar el desempeño, pero también no va a dejar de tener las controversias políticas. Se empieza a hablar de una carrera magisterial y donde se hace una promoción de carácter horizontal en función de tu preparación constante, te acerques a cursos, a talleres, diplomados, qué tanto estás estudiando, aparte de tus estudios profesionales primarios, y si estás interesado por algún posgrado, ya perteneces a algún sistema o al Sistema Nacional de Evaluación de Investigadores, etcétera. Y a su vez se habla de una evaluación de carácter vertical
en donde se les pide determinado número de puntos y eso genera conflictos, como decíamos, por un lado, desde el aporte profesionalizante de los docentes, que están buscando también obtener todos los mejores este, índices de evaluación, en el sentido de que, pues sí, por supuesto, les interesa bastante y nos interesa a todos nosotros, pues tener eh, eh, los documentos requeridos, las constancias de diversos diplomados, cursos, talleres, etcétera, pero también enfocándose que eso va a incentivar un estímulo económico que es indispensable también para nuestra labor. Y a su vez encontramos también esos problemas de control burocrático porque se enfatiza o se sigue enfatizando la idea de que hay que evaluar también al docente a partir de el desempeño frente al grupo. Y el desempeño es de carácter profundamente teórico. No hay un instrumento que me evalúe a partir de la práctica. Digamos que se acerquen pares, que observen cómo estás dando la clase, que si están de acuerdo o no, cómo se lleva a cabo. Y entonces aquí viene un problema fuerte que se empieza a dar entre uno y otro de los involucrados en este aspecto de política enfocada en el desarrollo profesional docente. El concepto incluso de desarrollo profesional se empieza a manifestar de manera más evidente, me refiero al carácter de profesionalización del docente a principios de los 2000, debido a estas consideraciones que se menciona de una reforma de carácter integral, que es lo que se pretendía, pero iba enfocada mucho en la función del docente frente al grupo. Y entonces hablamos de los programas, diversos programas que ustedes seguro conocerán o conocimos en algún momento dado, los programas de escuelas de calidad, donde se hablaba y se habla todavía en la actualidad de esos enfoques de gestión profundamente participativa, pero también de aspectos de autonomía escolar. Y aquí viene entonces eh, eh, este paso trascendental que mencionamos de la reforma del 2012. Previo a esto no se mencionaba la cuestión de esta gestión participativa y sobre todo la autonomía de carácter escolar. Ya los centros escolares establecen sus prioridades en temas y contenidos que se abordarán durante el ciclo escolar. El calendario en donde considera indispensable iniciar en tal momento, extender las horas de clase en los días previos al cierre del mismo ciclo escolar y darse también oportunidad de culminar el mismo ciclo escolar con antelación o extenderlo un poco más, dependiendo, como les digo, sus circunstancias. Eso antes del 2012 no se hablaba, ni siquiera se hacía mención en ningún aspecto, aunque sí venían muchas voces mencionando esta necesidad de empezar a tener claridad sobre las características que se presentaban en determinadas regiones del país, localidades o comunidades que tenían sus propias dinámicas, circunstancias y que era indispensable tomarlas en consideración y resaltar esto. Otro de los programas que no se menciona aquí en la lista, pero que aparecen como parte circunstancial al mismo, es de los programas de lectura. En este momento sí se habla desde la Secretaría de Educación Pública y bueno, otro de los enfoques que trae es este, acercar a los alumnos, como constantemente se ha dicho, a un hábito de lectura. Lo que hace la reforma del 2012 es dejar hasta cierto a libre albedrío, por supuesto hay ciertas condicionantes, reglas, etcétera, donde cada uno de los centros escolares va a priorizar la determinada lectura enfocado en los intereses que llegue a identificar tanto las autoridades del centro escolar como los actores, que seríamos los docentes que estamos frente al grupo, y se toma mucho en cuenta este aspecto, aunque después se fue abandonando, ¿eh?
En sentido, o sea, abandonando no me refiero a que se dejó a un lado, sí se acercaban los libros, etcétera, se siguió estimulando, se habla de generar un hábito indispensable, en lo cual estamos totalmente de acuerdo. El problema es que con las nuevas tecnologías se empezó a desplazar lo que sería el libro de carácter físico por los libros electrónicos, a expensas de todas las características, consideraciones, e incluso los alumnos hoy en día pues empiezan a hacer sus lecturas en celulares, eh, pero no hay una garantía clara sobre estas condiciones, tampoco una observación. En ese momento, estoy hablando del 2012, que dicen, ya estamos dando una transición, y entonces viene aquí el juego entre si voy a implementar una serie de estrategias que son bien valiosas de hábito de lectura, pero también se incorporan las nuevas tecnologías en este sentido. Resulta dispar y críticas la descentralización financiera, y volvemos al caso que mencionaba muy claramente maestra Rossi, de que pues los recursos se siguen todavía manteniendo una atención, y si se mandan o no y qué se hace con los mismos. Hablamos de problemática estructural, pero también de condiciones de que no todo el mundo recibe de manera homogénea esos recursos, se les da prioridad a ciertas zonas, localidades, y a otras se les dice, sí, pero tomando en cuenta que pueden ustedes hacer uso de otras situaciones, etcétera. Y aquí tratamos de identificar nosotros en esta sesión que, y pues eso es claro, ¿eh? Las zonas urbanas son las que siempre van a ver muy favorecidas, tanto por todos los servicios que se reciben cuando uno llega a los centros urbanos, a esas grandes ciudades. Pues hoy hallamos muchas, pero pues cuentan con prácticamente la mayoría de los servicios públicos, no así las zonas rurales, que se ven en una desventaja material impresionante, y también una gran desigualdad en todo sentido. Veíamos seguimos viendo niños, niñas que tienen que caminar muchos kilómetros para llegar a sus centros escolares. En pleno siglo XXI, pues se siguen dando para 2025 estas circunstancias, mientras que en otros lugares pues, prácticamente hay todas las ventajas, todas las oportunidades para acercarse a estos centros escolares. Hay una transición aquí hacia esas escuelas al 100. Recordemos este gran concepto que se trae, o bueno, este concepto que se trae de esas denominadas escuelas al 100, que hay que tenerlas con todas las condiciones materiales previstas, y mencionando también que se empieza a hallar muchas desventajas, como les mencionaba, de estas condiciones materiales, que podríamos decir están al 100, sí, pero en qué lugar o en qué zona específicamente. Y la llamada escuela es nuestra, que otra vez se vuelve a hablar desde las instituciones de las autoridades, que mencionan que esas escuelas pues hay que tenerlas cercanas, y que al profesor le corresponde. Hay una crítica, se hizo severa ante el secretario de Educación Pública en este momento, que mencionaba pues que los maestros también tenían la obligación de ir a las casas, a los hogares de los alumnos que no podían asistir o que no habían dejado de asistir a los centros escolares, y a preguntarles, ¿no? Porque aparte de toda la labor trascendental que se realiza como profesoras, profesores en el grupo, y entonces ahí viene ese vaivén, pero ahí es donde se empieza a concretar, ¿eh? En estas llamadas escuelas de calidad, que traen sus primeras consideraciones, características en las reformas previas al 2012. Estamos hablando del 2008 para el sistema educativo medio superior, la reforma a la RIEMS, en la reforma integral educación media superior, y previa a la 2006, que sería la reforma de educación básica, que son dos de los primeros cimientos en este sentido que abordamos hasta aquí. En la reforma integral, aquí es importante hablarlo. Yo sé que la mayoría todavía, bueno, tenemos algunos
experiencia en la cuestión de la educación media superior, otros afortunadamente se han dedicado también a educación básica, pero hay dos marcos indispensables que hay que retomar, como el marco curricular común, que se da enfoque por competencias. Como les decía, las competencias se van integrando de manera global desde los centros universitarios y después se van eh, trayendo o se trasladan hacia la media superior, y ya hoy en día hablamos de educación básica con la cuestión de las competencias como el paradigma primordial. ¿Qué decía entonces esta reforma integral de educación media superior? Pues un bachillerato general identificado o muy bien claro, tecnológico y profesional técnico. Es lo que se busca en esta reforma del 2008, es implementar ese marco curricular que me permita trasladarme como estudiante de un bachillerato hacia otro y que no haya ningún tipo de trabas y que se dé de manera integral todo lo que se ofrece en cada uno de estos tipos de bachillerato. Fue un desafío hasta la actualidad, vuelve a hablarse, estamos hablando del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde otra vez se menciona cómo vamos a hacerlo para integrar a todo este sistema educativo de media superior. Y veamos entonces de 2006 hacia el 2025 todavía se sigue implementando ciertas estrategias, ciertas nociones del mismo, porque ha faltado bastante este, por avanzar en ese sentido para lograr integrar la RIEMS. Aquí me fui un poquito rápido, pero no descarto ahorita la cuestión de preguntarle a ustedes cuál es su paradigma, ¿no? Veríamos entonces en esa llamada transición del sistema educativo, la llamada autonomía otra vez toma vigencia a lo que es desde el aspecto de la autonomía estatal y a la coordinación nacional. Involucra a muchos de los actores, a los directivos, a los sindicatos, al gran sindicato de magisterio a nivel de escuelas públicas, y también se ven involucradas las escuelas privadas. Derivado de eso que se busca, pues articular una currícula con características muy propias de cada uno de los estados, pero a su vez estos estados lo que quieren es que cada una de las regiones tenga su voz y voto a la hora de implementar esta nueva reforma educativa que va en función de tomar en consideración qué ocurre con estos lugares donde no necesariamente priorizan un determinado contenido, porque dadas las características, los intereses que notan tanto las autoridades como los actores frente a estos programas que en un primer momento se empezaron a implementar de manera masiva y homogénea. Retomando aspectos históricos, ya veíamos, bueno, en la parte de lo que sería la escuela prusiana y lancasteriana, México implementa el sistema lancasteriano a finales del siglo XIX e iniciando el siglo XX, posteriores a la Revolución Mexicana, se da un impulso a través de que se dan uno de los más grandes eh, recursos, lo que es el PIB, creo que hasta el 6% del PIB, se le destina, no, 14% del PIB durante el Obregón, el gobierno, el periodo de Obregón, a la Secretaría de Educación Pública. No se había dado, ¿no? Y no se ha dado ese impulso tan fuerte buscando eso, ¿no? Llegar hasta la mayoría de los estados, masificar la educación. ¿Y quién es el que encabeza este proyecto? Pues Vasconcelos, con todos los aportes, las características, los beneficios, también por supuesto las críticas que puede haber hacia intentar llevar a cabo este proyecto de gran magnitud. El,
Lo que hace, pues sí, refleja dos posturas clarísimas. En primer momento, el de orden tradicional, el aspecto lancasteriano que veíamos, que era lograr que se diera una masificación de las primeras letras, que se lea, que se escriba. Dejamos un poquito de lado la cuestión de implementar elementos de innovación, etcétera, pero también cuando ya viene la segunda etapa, porque la primera estamos hablando aproximadamente de 1919 hacia 1923, la primera etapa de impulso a tratar de cubrir todo el territorio nacional. Del 23 hacia el 40 se empieza a hablar de las distintas corrientes, posturas teóricas, paradigmas que le van a dar sustento a la filosofía de la educación en México. Y esto es otro de los grandes debates nacionales que se fortalecen a través de decidir. Vamos a tomar el humanismo, que ya se hablaba de ese mismo, vamos a hablar elementos de la teoría social con los cuales se abordaba el mismo positivismo, que era otra de las posturas que estaban y se mantenían, que se habían tomado a finales del siglo XIX durante el gobierno de Porfirio Díaz, y decía, ¿por qué no continuar con este proyecto, este paradigma educativo? Y otros, por supuesto, decían, no, hay que terminar con ello e iniciar con una nueva propuesta, paradigma enfocado en generar un pensamiento más crítico, innovar en el aula, etcétera. Y venían las cuestiones críticas a decirnos, sí, está muy bien, qué bien se plantea, unas nuevas propuestas y paradigmas, pero la realidad frente a todo esto es que hay, hay pocas condiciones materiales, eh, en circunstancias muy específicas de determinados lugares que imposibilitan. Y se carecía también de un conjunto de profesores o una amplitud de profesores que pudieran ir a trabajar a estas profesoras a estos lugares, y la escuela normal pues recibe también este presupuesto para empezar a formar a más maestras, maestros que estén interesados en impartir clases en los niveles básicos. En este momento hallamos entonces esas políticas se están arrastrando estas situaciones. Sí descentralizamos, pero como al mismo tiempo los mismos gobiernos e incluso autoridades educativas de los estados dicen, pues ustedes están llevando doble discurso, porque si me dan la categoría de autonomía, a su vez también bajan bastante los recursos de orden federal y entonces entran en un dilema donde se prefiere que se dé el control a nivel estatal, a nivel nacional o federal, para que no se den esas problemáticas de carencia de recursos y también de pago a los profesores y profesoras de sus salarios dignos, bueno, dignos no, pero que nos corresponden o que les corresponderían. Y otra, y otra cuestión también es bien importante. Eh, Ahí está uno de los laboratorios, Jenny, que hay que destacar qué sucede en determinados estados como Michoacán o Oaxaca, donde se habla de una autonomía amplia, pero la carencia, los recursos y todo ese problema estructural de corrupción tan fuerte que sigue manteniendo, pues resulta que se quedan, ¿no? Sin recursos, se declaran en quiebra. Sistemas educativos, les estoy hablando en Sinaloa, que ocurrió a finales de los 90, Michoacán, en el 2020, 17, 18, Oaxaca en el 19, 2019, que dice, pues no contamos con recursos para seguirles pagando el salario de los maestros, y entra otra vez el gobierno federal a decir, pues yo voy a pagar las nóminas, entonces, y todo lo que implica. Y esos avances que venían dándose se ven otra vez menguados, interrumpidos por estas políticas.
que se provocan también, ¿eh? Por eso les decimos es un problema estructural bien amplio esta situación, porque encontramos también muchas dificultades a nivel estatal. ¿Cómo hacer entonces que se dé esta, esas coincidencias, se dé una mayor dinámica de cooperación y gestión entre lo que sería la autonomía estatal y la coordinación nacional? Pues ese es uno de los grandes dilemas del sistema educativo en los cuales se sigue implementando hasta la fecha eso, y se explora cuáles son las consideraciones del mismo. No sé si tengan duda hasta aquí. Espero no haberme ido muy rápido. Todo muy claro, o bueno, o no tan complicado. Aquí voy a regresarme un poco porque me gustaría conocer su opinión, eh, hablando de lo muy práctico, y a ver si se puede ver. No quería el video, quería ver. Ya lo estoy. Aquí lo tengo. Aquí. Si hacen favor, ahí pueden entrar con su celular. Ahí sí vamos a participar. Ahí me gustaría conocer, ahí con calma, conocer cuál es su paradigma o si se han preguntado qué consideran guía para su labor docente frente al grupo, cuál es la que les da mucho sentido en esto. Dejen en cuanto lo escaneen, porque voy a quitar la presentación para entrar a la página, ¿no? Y estar viéndolos ahí participar a ustedes. Yo creo que va a ser muy enriquecedor y cerrar con esta pequeña actividad. Espero que no nos corran otra vez esto porque ya me va corriendo. Voy a quitarlo, ¿eh? No sé si ya tuvieron oportunidad de ver todos el QR. Sí, yo ya entré, nada más que aquí me dice que es abrir en la aplicación, le tenemos que dar a abrir. Si gusta, pero se puede abrir desde su celular, maestra Rocía, sí, o la Sí, computadora, donde usted quiera. en el celular estoy. Ah, ok, ábralo ahí directamente. Ahí está. Mira, ahora y ahí si gusta contestarlo, ahí usted puede darle contestar directamente ahí, maestra Rocía. Muy Ok, bien. muchas gracias. No a usted, por sus participaciones. Les agradezco. Voy a quitarlo, para entrar a Padme y verlo en tiempo real. Muy bien, aquí ya estamos. Aquí estoy viendo, ahí van escribiendo, ahí con calma. Muy bien, muy bien. Creo que me salí o me sacó del QR, Ah, doctor. ok.
Sí, creo que, no sé si la sacó esto, pero ya no veo, había visto ahí. Bueno, que Es que, nada más ¿sabe qué? Que mi internet está muy intermitente, se me ah, corta a veces. ah, Y yo creo que eso fue lo que me sacó. sí, no hay problema, ¿eh? Aquí vamos viéndolo poco a poco y cerramos porque ya nos mandó los 10 minutitos. Bien, aquí vamos a ver entonces. A ver, le voy a intentar compartir. Bueno, todavía estamos muy bien. Aquí le voy a compartir lo que ustedes están. Ya nos está mandando 8 minutitos para cerrar esto, pero ahí vamos a aprovechar estos 8 minutitos, conocer su opinión frente a esto. Muy bien. A ver, eso no. Bien, aquí estamos viendo entonces alguna, aquí que había visto, un punto. Implícita se relaciona más con mi proceder como docente, sería una combinación entre el constructivismo y el humanismo. Aquí lo había puesto anónimo, ¿eh? Si gusta comentarme quién es. Por bien, ok. Soy yo, profesor, yo, Janet. Muy bien, maestra Janet. Es que lo puse intencional anónimo para. Los cuales se adaptan a la corriente que propone la nueva escuela mexicana, ya que pretende priorizar la autorrealización del estudiante. Y eso, el constructivismo y el humanismo, como una articulación entre los dos. Fíjese que también me parece muy bueno el constructivismo. Por supuesto, ninguno resulta ser la panacea, pero es bastante claro la metodología que usa. El humanismo es una corriente ya que tiene bastante tiempo. El constructivismo inicia con fuerza a finales de los 80 y principios de los 90. Después se dejó un poquito de lado para el ámbito mexicano. En Europa no, en Europa se mantenía hablando de él y se hablaba de la novedad, de la vanguardia a nivel educativo y vuelve en los 2000 a tomar fuerza junto con otras corrientes, pero creo que no nos ha abandonado el constructivismo desde ese momento y aquí nos damos cuenta de eso. Digamos que hay corrientes o paradigmas que se consideran trascendentales vigentes en un contexto espacio y se les da continuidad. Lo que acabamos de notar aquí claramente, que sí hablamos de reformas con un estilo, con un sello particular de un grupo político, ideológico, se politiza muchas veces esta reforma, pero los que ustedes y yo que nos dedicamos a la labor docente, somos conscientes también de que llegamos a conocer muchos paradigmas y asumimos algunos que consideramos importantes, trascendentales, y y también ciertas autoridades que ya tienen años trabajando, sobre todo en la Secretaría de Educación Pública, gente que se especializa en realizar investigación de campo, aportes, porque tiene un área de investigación muy, muy interesante, la Secretaría de Educación Pública, y donde dicen, pues si vemos un resultado eficaz y concreto para que el profesor lo implemente en clase, ¿por qué no darle continuidad? Y ya vemos que se ha extendido. Y creo que el constructivismo se sigue manteniendo con sus variantes, que también hablamos. Ahorita el humanismo, previo a esto, eran las competencias. ¿Eh? Hablaba de constructivismo y hablaba del paradigma de las competencias como recurso indispensable. Se hicieron a un lado, o se van haciendo un poquito, se van recorriendo estos,
para hablar de humanismo y constructivismo en este momento. Y como les digo, las competencias a mí todavía me resulta complicado entenderlas. No me explican bien cuál es la metodología. No termino por comprender bien cuál es la metodología que se usa para hablar de competencias. Sin embargo, sé que también el sistema educativo y sobre todo en la educación superior todavía mantiene este paradigma o teoría como uno de los principios básicos. En diferentes universidades observo que incluso se siguen manejando cursos para comprender las competencias para educación superior. En básica, ustedes saben mucho más que yo. Creo que se está haciendo a un lado, pero se está hablando con prioridad de humanismo y constructivismo. Muy bien. No sé, ¿qué opina? Aquí ya vamos cerrando 4 minutitos, a ver si alcanzamos a ver sus comentarios. Maestro Julián, mire, ¿es maestro de quién, Julián, o maestro Juan? En mi práctica docente, el paradigma que considero que guía de manera más directa mi forma de enseñar es el constructivismo, complementando con elementos del socioconstructivismo, aunque a veces no lo explicite de manera formal. Me doy cuenta que mis decisiones didácticas parten de la idea de que los estudiantes construyen el conocimiento a partir de sus experiencias previas, de la interacción con otros y del acompañamiento que yo les brindo como mediador del aprendizaje. Es justo, ¿no? El constructivismo aunado con el socioconstructivismo que hallamos aquí. Desde esta perspectiva, mi papel frente al grupo no es únicamente transmisor de información, sino crear situaciones de aprendizaje significativa, plantear problemas reales, promover el diálogo, la colaboración y el análisis crítico. Me interesa que el estudiante no repita, sino que comprenda, cuestione, relacione y pueda transferir lo aprendido a su vida cotidiana. También procuro dar un espacio importante a las emociones. Estos elementos que tomó muchísima fuerza en los años 2010, en la cuestión de lo emocional, integrada con las inteligencias múltiples que nos mencionaban siempre también. También procuro dar un espacio importante a las emociones, al reconocimiento de sus avances y a fortalecer su autoestima académica, porque sé que aprender no es solo un acto intelectual, sino también afectivo y social. Muy bien, es maestro Juan, ¿verdad? Lo comentaba, es usted. Muy bien, otro de los grandes, ¿no? Aportes. Y como les digo, ustedes considero que son, bueno, todos, nosotros consideramos que nos ha quedado mucho más claro, ¿no? El aporte en sí de ciertos paradigmas, no demeritamos ninguno, pero sí hay algunos que todavía se mantienen muy fuerte, porque tienen una metodología bien clara, muy específica, y ahí hablamos de los grandes dilemas que se encuentran entre una reforma que me dice implementa algo, pero ahí viene la condición del aula, a ver qué tanto realizamos o no, y eso es cada uno de los principios de todos nosotros frente al mismo. Nos queda un minutito, les agradezco mucho su participación del día de hoy, como siempre estoy muy a gusto, complacido, también aprendo cada día más porque me gusta demasiado este tema de las reformas educativas, pero también no dejamos de tener nuestras inquietudes, críticas, análisis sobre el mismo y espero que les resulte también interesante a ustedes. Cuídense mucho, no sé si llegan a tener dudas sobre la actividad o les está quedando claro eso, pero creo que ya nos van a cortar y sí, no, ahí nos mantenemos en contacto en WhatsApp y lo antes posible ahí pongo los videos para que los veamos, ¿no? En, en- en el YouTube, Yo sí tengo primordialmente donde lo subo. Dígame, este, dígame. Ah, hay una, ahora sí que en lo que decimos tantas cosas, ¿hay una actividad que entregar o todavía no? Una sola. Está en Usted la plataforma. en la plataforma, sí, ahí lo va a encontrar.